Hola a todos. En esta clase vamos a ver la parte 4, la última parte de este tema 1 de nuestro curso de macroeconomía intermedia y que trata sobre las expectativas. En esta última parte trataremos el tópico de las expectativas racionales, que es la forma como la economía convencional moderna o de consenso supone, asume, acepta que los agentes económicos forman sus expectativas. Vamos a ver una breve introducción al tema y vamos a hablar de la previsión perfecta. Como recordarás, en la clase de expectativas adaptativas, es decir, la segunda clase de este tema 1, allí pudimos demostrar los malos resultados que producen las expectativas de tipo adaptativo o adaptable cuando se dispone de información que afecta el pronóstico de la variable de interés. Y esa información se descarta o no se usa, sino que se sigue recurriendo solo a los valores pasados de la variable para formar las expectativas. En esa ocasión se pudo demostrar, en el marco de un modelo macroeconómico sencillo, que la formación de expectativas adaptativas incluso conduce a errores de previsión que van en aumento con cada periodo. Vamos a recordar la tabla de resultados de la simulación numérica del modelo macroeconómico sencillo que hicimos en esa clase. Es la siguiente. Fíjate que en esta tabla que se está presentando aquí, los errores en el proceso de previsión o de formación de las expectativas son crecientes. Es decir, la diferencia entre el nivel esperado de precios y el nivel realizado de precios es cada vez mayor. Bajo esas condiciones particulares, las expectativas de tipo adaptativo tienen un pobre desempeño. Y lejos de converger a cero, aunque sea lentamente, aunque fuese progresivamente, el error de pronóstico aumenta con cada periodo. Por supuesto que eso no es deseable. Un método muy superior de generación o formación de las expectativas está implícito en ese mismo ejemplo, puesto que el gobierno sigue una regla fija de política monetaria que es conocida por todos los agentes económicos, es decir, una política monetaria de compromiso o basada en reglas dada por la siguiente ecuación. La ecuación 24 es la regla de política monetaria que sigue el Banco Central para incrementar o variar la oferta monetaria en esa economía. Fíjate bien. ¿Listo? Y puesto que en esa economía el nivel de precios está vinculado con la oferta monetaria mediante una relación también conocida por todos, que es la siguiente ecuación, la ecuación 23, que es esta ecuación que está acá, donde el nivel de precios es 2 veces el nivel de oferta monetaria. ¿Listo? Entonces, los agentes económicos pudieran usar esa información y deberían, sería lo lógico, lo racional, para hacer previsiones perfectas del nivel de precios futuro. En ese caso, la regla de pronóstico óptimo estaría dada por una ecuación como la siguiente, la ecuación 28. Fíjate que lo que hemos hecho allí es sustituir en la ecuación 23 la ecuación 24. Entonces, dado que según la ecuación 23 el nivel de precios está relacionado con la oferta monetaria de esa forma, y dado que la oferta monetaria sigue una regla que todos los agentes saben, como la de la ecuación 24, bueno, ¿qué deberían esperar sobre el nivel de precios los agentes económicos? Bueno, que fuese 2 veces el nivel esperado de oferta monetaria. El nivel esperado de oferta monetaria es determinístico. Esto es clave aquí.
así como está mostrando la ecuación 28. ¿Ok? Es determinístico. Fíjate que esto no es una información de tipo estocástico, sino que es absolutamente determinístico. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, bueno, si uno ejecuta la ecuación 28, usa la propiedad distributiva de la multiplicación, llegaría a una ecuación que me daría el nivel esperado de precios lógico, racional en esa economía dado por la ecuación 29. Vamos a verla acá. ¿Listo? Fíjate bien que lo único que hizo el agente, que no es poca cosa, fue incorporar toda la información disponible hoy que afecta o determina los valores de la variable a pronosticar en el futuro. Utilizando esta regla de previsión que incorpora toda la información disponible, los pronósticos son como se muestra en la siguiente tabla, donde vamos a presentar la simulación numérica. Vamos a ver la tabla siguiente, fíjate bien, y fíjate qué maravilla. Bajo estas circunstancias, cuando el agente económico incorpora toda la información disponible para sus previsiones o pronósticos, o sea, para formar sus expectativas, y esa información es de tipo determinístico, es decir, no está sujeta a variaciones de tipo estocástico o aleatorio, fíjate qué maravilla, se produce lo que se conoce en economía como previsión perfecta, porque el error es siempre cero en todo tiempo o en todo periodo. ¿Listo? Considera ahora un ejemplo ligeramente diferente. Supongamos que el gobierno no sigue una regla fija para la oferta monetaria, es decir, no tiene una política monetaria de compromiso dada por una regla, pero anuncia, digamos, en T-1, es decir, en el periodo precedente, cuánto será discrecionalmente dicha oferta monetaria. Es decir, vamos a hablar ahora de una política monetaria discrecional, pero que es anunciada. ¿Ok? Y que además la economía sigue teniendo una vinculación entre el nivel de precios y la oferta monetaria como la expresada en la ecuación 23. En ese caso, los agentes económicos aún podrían realizar previsiones perfectas del nivel de precio futuro utilizando esa cifra públicamente anunciada de oferta monetaria discrecional y utilizando una ecuación como la ecuación siguiente, es decir, la ecuación 30. ¿Ok? ¿Listo? Visto eso, resulta obvio lo que ya la teoría de probabilidades me decía. Y para ello te sugiero que vuelvas a ver el repaso que hicimos de teoría de probabilidades, en particular al hablar de la probabilidad condicional y de la esperanza matemática condicional. Que, si recordarás, la enseñanza clave es que cuando tú dispones de una pieza de información sobre el experimento aleatorio o sobre el proceso estocástico que se está realizando, lo más racional, lo lógico, es que incorpores esa información para poder hacer un mejor cálculo, porque si no la incorporases e hicieses como si no dispusieses de ella, vas a tener un cálculo equivocado tanto de la probabilidad de ocurrencia del evento como de la esperanza matemática de dicho experimento aleatorio o proceso estocástico, según sea el caso. Ahora sí podemos, armados con todo esto, entrar al tema directamente de las expectativas racionales. Hasta ahora hemos estudiado 4 formas de modelar la formación de las expectativas. Número 1, expectativas ingenuas o estáticas. Número 2, expectativas extrapolativas. Número 3, expectativas adaptativas. Y número 4, previsión perfecta. Las 3 primeras sufren de una falla, y es que son esencialmente arbitrarias, en lugar de estar fundamentadas en alguna teoría sobre el comportamiento de los agentes económicos. Es decir, no se sabe de dónde sale eso.
Puesto que la formación de las expectativas es un aspecto integral del comportamiento económico, es decir, propio de la conducta económica, la pregunta que surge es, ¿no pudiera aplicarse a la formación de las expectativas las reglas de la economía? Bueno, la respuesta lógica es que debería ser así. Esa pregunta y otras de corte similar condujeron a la publicación en 1961 de un ahora clásico documento por John Mute, en el cual adelantó la hipótesis de las expectativas racionales. La premisa fundamental es la misma que la de todo el análisis económico neoclásico típico, es decir, que los agentes económicos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen a su disposición. Mute razonó que la información debería ser considerada como cualquier otro recurso escaso disponible y que debía ser asignado de forma óptima, de forma tal que un individuo que sea maximizador, que es el supuesto implícito en toda la economía que tú has estudiado, debería utilizar toda la información disponible para formar sus expectativas. El significado de la hipótesis de las expectativas racionales puede entenderse mejor con un simple ejemplo que es sencillamente el mismo ejemplo que usó Mute en su clásico documento de 1961 y que puedes encontrar en la carpeta de la bibliografía de este tema 1. Ese modelo no es más que una versión ampliada del modelo de la telaraña que ya hemos discutido previamente, solamente que ampliado con la adición de un término de perturbación estocástico que vamos a llamar U sub t en la formación de la oferta. Veamos, partimos de una ecuación como la 31 que nos da la demanda en esa economía. Ya conocemos eso, una demanda agregada dependiente negativa, como todas las demandas. Una ecuación como la 32, que es una ecuación de oferta donde ya es la misma ecuación de oferta del modelo de la telaraña, pero ahora ampliada, nota, con un término de perturbación estocástico U sub t, ¿ok? Que ya vamos a explicar qué recoge eso. Y una ecuación como la 33, en la cual, bueno, lo que tenemos es la condición de equilibrio de vaciado del mercado, que es el supuesto, digamos, fundamental de la economía neoclásica, donde la oferta se iguala a la demanda. Las variables son virtualmente las mismas que en el modelo de la telaraña clásico presentado en las clases 1 y 2. Y por supuesto, todas esas variables tienen el mismo significado. Acá lo único que hemos hecho es adicionar a U sub t como una variable aleatoria de oferta, que en economía agrícola, que es el ejemplo que estamos usando, pudiera recoger, por ejemplo, la variabilidad en el rendimiento de los cultivos por asuntos como, por ejemplo, el clima. ¿Okay? Ahora, si manipulamos ese modelo algebraicamente, como ya se hizo en las clases 1 y 2, podemos derivar la siguiente expresión para el precio realizado o efectivo en cada periodo. Primero, si nosotros ejecutamos la condición de equilibrio o de vaciamiento del mercado, obtenemos una ecuación como la 34, igualando oferta y demanda. Allí la tienen, ecuación 34, de vaciamiento del mercado. ¿Listo? Y si nosotros, a partir de esa ecuación, reagrupando términos y despejando P sub t, entonces obtenemos el P sub t, ¿verdad?, efectivo en cada periodo, y nos da una ecuación como la 35 que vamos a ver acá. Veamos. Allí está la ecuación 35 que nos da el precio efectivo en cada periodo. Observa, mientras dejamos allí la ecuación 35, mientras la dejamos allí, observa que el precio efectivo en esta ecuación 35 que estamos viendo aquí, el precio efectivo en cada periodo depende del nivel esperado de precios, P sub t supra E, y de los rendimientos aleatorios de la cosecha, es decir, de U sub t. Para cerrar o completar el modelo, es decir, hacerlo operativo, necesitamos especificar una expresión para el nivel esperado de precios. Es acá donde llegamos a un punto crucial.
La innovación introducida por John Mute en su clásico paper fue considerar al precio esperado como endógeno al modelo o generado por la propia estructura del modelo. Es decir, la propia estructura del modelo le da información al agente económico que el agente económico usa para formar sus expectativas. Fíjate qué interesante. Se supone que los agentes que operan en el mercado conocen bien la estructura de la economía, dada por las ecuaciones 31, 32 y 33, y utilizan dicha información para formar sus expectativas. Esto se puede formalizar afirmando como un supuesto que el precio esperado en cualquier periodo t es igual a la esperanza matemática condicional a la información disponible en el periodo precedente, es decir, en t-1. Esa información incluye, por supuesto, fundamentalmente, el conocimiento de la estructura precisa del modelo dado por las ecuaciones 31, 32 y 33. Y aquí voy a remarcar, ¿verdad?, que es importantísimo para el supuesto de expectativas racionales eso. Cuando se dice que el agente económico usa toda la información disponible, esa frasecilla que muchos profesores a veces repiten como un jingle, lo que significa realmente es que el agente económico, fíjate tú, conoce la estructura precisa del modelo, del mercado o de la economía. ¿Ok? Eso para irnos adelantando en, digamos, alguna crítica a este tipo de formación de expectativas, ¿no? En otras palabras, introducimos en el sistema una ecuación de comportamiento adicional que recoge y da cuerpo a la hipótesis de las expectativas racionales. Esto es una ecuación como la 36 que vamos a ver aquí, donde, fíjate bien, vamos a suponer que el nivel esperado de precios, P sub T supra E, es igual a la esperanza matemática condicional dada la información disponible en T-1. ¿Okay? Esa es la notación que vamos a usar. O alternativamente, ¿verdad?, en otros libros podrás conseguir esta notación que es más precisa. Fíjate bien, como la ecuación 37 que se está presentando acá. ¿Ok? Aquí es más claro que se trata de una esperanza matemática condicional I sub T-1 es la información disponible en T-1, ¿verdad?, que es de naturaleza estocástica o aleatoria. Fíjate que aquí la información sí es estocástica, no es determinística porque tenemos un componente aleatorio del lado de la oferta. ¿Okay? Y se trata a esa información como si fuese una variable aleatoria más, ¿verdad?, como si fuera un evento que ocurrió, ¿verdad?, y me afecta el cálculo de la probabilidad condicional. De ahora en adelante usaremos una expresión simplificada como la 36. Vamos a presentarla de nuevo, la ecuación 36 acá, en lugar de la 37, que aunque es más precisa, es más compleja. Por tanto, el modelo completo con la adición de la hipótesis de las expectativas racionales es el siguiente. ¿Okay? Fíjate que allí tenemos la ecuación 31, la ecuación 32, la 33 y la 36. ¿Ok? Ese sería nuestro nuevo modelo. Si nosotros a ese nuevo modelo sustituimos la ecuación 35 en la 36, ¿ok? Nosotros sustituimos la ecuación 35, vamos a volver a presentar la ecuación 35, aquí se va a presentar, que ya la habíamos calculado, ¿verdad? Y la sustituimos en la 36, ¿ok? Vamos a obtener una expresión como esta que se está presentando acá en la ecuación 37. Fíjate bien. ¿Ok? Y ahora tendremos que calcular esa esperanza matemática condicional a todo lo que está entre corchetes. Porque acuérdate que ese E sub T-1 que está allí es un operador. Entonces ahora vamos a aplicar paso a paso las propiedades del operador de esperanza matemática o de valor esperado ya estudiadas previamente en la clase de repaso de teoría de probabilidades.
Recuerda, el valor esperado de una constante, el valor esperado de una suma de variables aleatorias, el valor esperado de una constante más una variable aleatoria, el valor esperado de un producto de variables aleatorias, etcétera, etcétera. Vamos a aplicar esas propiedades, ¿verdad?, que te las debes haber ya aprendido de memoria. Y si nosotros empezamos aplicando las propiedades, como esto es un operador lineal, lo más aconsejable es hacerlas término por término y obtendríamos una ecuación como la 38. Fíjate que allí lo que vamos a hacer es aplicar el operador de esperanza a cada uno de los términos que están en el corchete, como un operador lineal. ¿Listo? Ahora, bueno, si nosotros ejecutamos eso, ecuación 38, y aplicamos las propiedades antes vistas, obtendremos una ecuación como la 39. Fíjate que aquí hemos obtenido el valor esperado del primer término, que como todos son constantes, es las mismas constantes que están allí, y hemos ejecutado el valor esperado al segundo término, ¿verdad?, que es una constante por una variable aleatoria, y entonces, bueno, es una constante más por el valor esperado de la variable aleatoria. Y en el último término también tenemos lo mismo, ¿verdad? Es una constante por una variable aleatoria, ¿ok? Entonces nos da la constante por el valor esperado de la variable aleatoria. Y nos da esa expresión como la 39. ¿Ok? Si nosotros seguimos progresivamente aplicando las propiedades que en las notas de clase están deducidas completamente, paso a paso, vamos a llegar, puedes revisar las notas de clase, vamos a llegar finalmente a una expresión como la ecuación 45 que vamos a presentar ahora. Si la quieres ver deducida paso a paso, revisa las notas de clase que están vinculadas aquí abajo donde está este video y están en la carpeta de la bibliografía del curso. Ahí está paso a paso cómo llegamos a la ecuación 45. Puedes ver el desarrollo de las propiedades del operador de esperanza matemática. Y llegamos a esta ecuación 45, ¿verdad? Ok, que está aquí. Y lo que vamos a hacer ahora con esa ecuación 45 que está aquí es hacer un cambio de variable. Es decir, vamos a denominar, fíjate, esta ecuación 46 que vamos a presentar ahora, vamos a presentar esta ecuación 46 y vamos a denominar, hacer un cambio de variable y denominar como P barra a todo ese primer término que estaba en la ecuación 45, ¿verdad?, que es alfa menos gamma entre beta más delta, que todo es una constante, lo vamos a llamar P barra. Si recordarás qué significa eso, ese era el equilibrio estático del mercado ya deducido en la clase 1, ¿ok? O el equilibrio del mercado bajo previsión perfecta, ¿ok? Entonces, si nosotros volvemos otra vez a la 45 con esa nueva notación, obtendremos, ¿verdad?, que nuestra expresión para el nivel esperado de precios es ahora esta ecuación 47 que estás viendo acá, que es igual a P barra menos 1 entre beta más delta por la esperanza matemática de la variable aleatoria U sub t. ¿Ok? Recuerda que P barra es el equilibrio de estado estacionario, el equilibrio de largo plazo o el equilibrio de previsión perfecta. Es decir, P barra es aquel equilibrio que ocurre cuando el precio realizado del mercado en todos los periodos es igual y es constante. ¿Okay? Es decir, es una variable que ha alcanzado su equilibrio de estado estacionario o de largo plazo. Por tanto, el precio esperado en cualquier periodo es igual al precio de equilibrio de estado estacionario o de previsión perfecta más un múltiplo de la esperanza matemática de la variable aleatoria en la oferta. Volvamos a presentar la ecuación 47. El precio esperado, fíjate otra vez la ecuación 47 allí, en cualquier periodo el precio esperado es igual al precio de equilibrio de estado estacionario o de previsión perfecta más un múltiplo de la esperanza matemática de la variable aleatoria de la oferta, donde dicha esperanza es condicional a la información disponible en el periodo T-1.
la cual depende de la distribución de probabilidades que se asuma para la variable aleatoria U sub t. Ahora vamos a suponer que U sub t es un proceso estocástico donde las sucesivas repeticiones del experimento aleatorio subyacente, es decir, las repetidas realizaciones del proceso estocástico, son independientes entre sí. Esto lo que significa es que los sucesivos términos para U sub t no están correlacionados entre sí, como ya debes haber visto en tus clases, por ejemplo, de econometría. Por lo que la variable aleatoria es impredecible en cada periodo, es decir, supondremos que U sub t es una variable aleatoria de tipo ruido blanco. Es decir, vamos a suponer, como vamos a ver en la siguiente ecuación 41, que el valor esperado en t-1 de U sub t es igual a 0. El valor esperado de esa variable aleatoria es igual a 0. El valor esperado condicional y el incondicional son igual a 0, como está allí en la ecuación 49 que estás viendo ahorita. ¿Listo? Alternativamente, esa propiedad es lo mismo que suponer que U sub t, como está aquí en la ecuación 50 que vamos a ver, U sub t se distribuye como una variable aleatoria que es normal, o es un proceso estocástico que sigue una distribución normal, estándar, con media 0 y varianza constante. ¿Ok? Es el mismo supuesto que estamos suponiendo aquí, pues. ¿Ok? Acuérdate que la media es lo mismo que la esperanza matemática, ¿ok? Esto lo que significa en la práctica es que la historia pasada de la variable no contiene información relevante que pueda usarse para predecir los valores futuros. ¿Ok? Es decir, sustituyendo esa ecuación que vimos 49, donde la esperanza matemática de U sub t es igual a 0, en la 47, obtenemos una ecuación como esta ecuación 51 que vamos a ver ahorita aquí, donde básicamente esa ecuación 51 que estás viendo allí lo que significa es que la expectativa racional del precio en cada periodo es el precio de equilibrio, el cual se obtiene o construye con los parámetros de la estructura del modelo considerado, P barra, ¿verdad? Y recordemos que se supone que los agentes que participan en ese mercado o en cualquier mercado bajo expectativas racionales conocen la estructura del mercado, en este caso representada por las ecuaciones 31 a 36, y por tanto pueden calcular el nivel de precios de equilibrio en cualquier periodo. Te invito ahora a comparar esto con el modelo de la telaraña y sus expectativas ingenuas, en las cuales el precio esperado es igual al precio del periodo precedente. El precio efectivo, corriente o realizado en cada periodo sería igual al precio de equilibrio más una perturbación aleatoria pero independiente. Conclusiones. Para concluir, ¿verdad? Tenemos que decir, como resumen, que aunque hace tiempo que se reconoce la importancia de las expectativas en la economía, los intentos de formalizar el papel de las expectativas son realmente recientes. Las primeras formalizaciones, como las expectativas extrapolativas y adaptativas, se basan en supuestos arbitrarios, es decir, supuestos ad hoc, con respecto al mecanismo de formación de expectativas que tenían poco o ningún contenido económico, cuando resulta obvio que la formación de las expectativas y el procesamiento de la información son actividades que se pueden aplicar, a las cuales se pueden aplicar las herramientas y los conceptos de la economía. En términos muy generales, vamos a decir que las expectativas racionales pueden verse como la aplicación al proceso de formación de las expectativas del mismo análisis que se aplica a los modelos en los cuales estas expectativas están incrustadas. ¿Okay? De esa manera se puede afirmar que la teoría de las expectativas racionales es un desarrollo natural del progreso de la ciencia económica. Anteriormente, las expectativas se habían tratado de forma ad hoc, pero con la introducción de las expectativas racionales se permitió que las expectativas fuesen tratadas de manera consistente con otras variables económicas. Por tanto, la hipótesis de las expectativas racionales es intuitivamente satisfactoria para los economistas, porque se basa en los mismos supuestos, digamos, con que trabaja la ciencia económica convencional, de que la información es escasa y no se desperdicia, y que la forma en que se producen las previsiones o que se forman las expectativas depende de la estructura del modelo.
Por supuesto, algunas reservas y críticas deben expresarse ahora y que son como que lógicas. Primero, convicción no es apoyo empírico. Por mucho que a los economistas les guste, les parezca plausible, agradable la hipótesis de las expectativas racionales, hay que ir a ver si realmente los agentes económicos se comportan así. Por plausibles que puedan parecer las expectativas racionales desde el escritorio del economista, la hipótesis tiene poco valor para explicar el comportamiento si el mundo funciona de otra manera. Pareciera que funciona de otra manera, ya que los requisitos de información para las expectativas racionales son bastante heroicos. O sea, recuerda que se supone que el agente económico conoce el modelo completo de la economía o del mercado y pueden existir dudas considerables sobre si estos requisitos se cumplen. Bueno, nos vemos en el próximo video que será ya del tema número 2.